Tengo flujo vaginal, no me conformo con el olor que estoy sintiendo en mi vagina, no estoy contenta con lo que me está pasando en la actividad sexual. Son algunas de las preguntas que surgen durante la consulta general porque muchas mujeres están teniendo problemas a raíz de que presentan patologías a nivel local en la vagina. Este es un tema que se presenta a diario, es una de las causas principales de consulta y es lo que vamos a hablar hoy en este video. Si te interesa, quédate. Soy el doctor Octavio Ortiz, soy médico general. En este momento vamos a hablar de las patologías que se presentan a nivel de la vagina, específicamente de una, y es la vaginosis bacteriana. ¿Qué es lo que sucede? En una gran cantidad o un gran porcentaje de consultas que se realizan en el día a día en la consulta general, consultan las mujeres tú porque estás presentando un olor diferente que no es el característico en tu vagina, y esto es posiblemente porque estás cursando con una infección vaginal. ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres entran en ansiedad, en frustración, tienen disfunción en cuanto a la capacidad de realizar el acto sexual normal debido a que están presentando una irritación a nivel local, y esto se debe por un desbalance que se presenta en los microorganismos que ustedes tienen en la vagina. Tú crees que esto puede ser una infección de transmisión sexual, que tu esposo te la puede haber transmitido, pero aquí vamos a especificar y vamos a dejar en claro algunas cosas. Una de ellas es que normalmente usted en la vagina, ahí localmente es una zona húmeda, usted va a tener muchos microorganismos que viven, digamos que en completo equilibrio, y cuando este equilibrio se pierde, este microbioma, que nosotros lo conocemos así, o esta flora vaginal, entonces pierde su capacidad de contener como un medio específico en el cual la vagina puede estar húmeda sin tener que presentar ningún tipo de síntoma. Cuando eso se pierde, se aumentan las bacterias que no son buenas y bajan las bacterias que nos protegen. Eso cambia los pH y hace que se produzcan algunos síntomas. Entre esos síntomas usted puede llegar a presentar un exceso o una cantidad mayor de flujo, pero esto también depende del ciclo reproductivo de la mujer. Como les había dicho, durante el ciclo reproductivo de una mujer, usted puede presentar cambios en la cantidad del flujo y en la consistencia, pero eso depende mucho de la cantidad de estrógenos que hayan en circulación. Además, también puede depender muchísimo si usted está en embarazo o no, si está tomando estrógenos o no, si está utilizando anticonceptivos o no, si fue durante la actividad sexual o no. Esto hace que fluctúe la secreción y que en un momento usted pueda sentir que se aumentó, pero no necesariamente que sea una infección vaginal. Este microbioma, que son los microorganismos que ustedes tienen localmente en su vagina, necesita ese equilibrio, y cuando se pierde pues se aumentan unas bacterias como es la Gardnerella, y puede ser causa de el flujo abundante que puede tener un olor característico que ya vamos a hablar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta patología? Pues uno, porque es una de las más frecuentes, y dos, porque puede llevarte a otras cosas. Uno, a una enfermedad pélvica inflamatoria. Dos, a alteraciones durante el embarazo, un aborto prematuro, una amenaza de parto prematuro. Tres, puede, digamos que predisponerte a que se te transmitan enfermedades de transmisión sexual, ya dado que la vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual. Esta te predispone a que te transmitan, por ejemplo, el VIH. Entre otras. Es muy importante por eso conocer la patología y que usted sepa identificar cuáles son los síntomas y cuáles son los signos, porque hay una vaginosis bacteriana y una vaginosis inflamatoria. En este caso nos vamos a ir a hablar de la vaginosis bacteriana. Usted empieza a tener disconfort, empieza a sentir un olor diferente. Realmente es un flujo lechoso, homogéneo y con un claro mal olor. Es un olor a pescado, pero ¿de dónde viene ese olor? Lo que sucede es que hay unos ácidos orgánicos que se empiezan a fermentar. Eso lo hacen las bacterias que han ganado
campo en ese balance que debería tenerse con los lactobacilos que te protegen con un pH específico para la vagina, y al ellos fermentar estos ácidos hacen que se produzcan unas cosas que llaman cadaverina y putrescina, entre otras sustancias, y eso es el que le genera el olor a pescado. Esta microflora que está ahí a nivel local va creciendo y ella va ascendiendo. Entonces, cuando una mujer está en embarazo, ese ascenso de esas bacterias, pues digamos que el endometrio y donde se va a producir el embarazo, digamos que en muchas no es completamente estéril, pero el hecho de que estas bacterias, estos microorganismos estén en ese punto específico más alto de la vagina, puede hacer de que haya patologías relacionadas al embarazo y puede hacer de que usted presente un parto pretérmino, una amenaza de parto pretérmino. Por eso es que es muy importante durante el embarazo estar haciendo los test necesarios, los controles necesarios para poder determinar si usted está en riesgo o no y se necesita medicamentos o no, porque no todos los medicamentos se pueden dar durante el embarazo. Hay dos cosas que hay que dejar claras y es el pH. En una flora vaginal saludable o normal, el pH vendría siendo menor a 4,7 y en una vaginosis bacteriana el pH siempre va a estar por encima de 4,7. El olor a minas es un olor característico, digámoslo así. En una flora bacteriana es muy fuerte, en una flora normal digamos que no debe sentirse. Y un examen que se puede hacer en las células clave, que en la flora normal está ausente, pero en la vaginosis bacteriana está presente. Y otra cosa que nosotros investigamos en esos exámenes, pues como tal, es que hay ausencia de neutrófilos, mientras que en una vaginitis descamativa inflamatoria sí están presentes. Una cosa que hay en la flora vaginal normal, como ya lo he dicho, son los lactobacilos, pero en la vaginosis bacteriana hay Gardnerella vaginalis y hay otros microorganismos que ya vendrían siendo patógenos. A usted, mujer, le genera esto ansiedad, le genera frustración y le puede producir disfunción sexual, y esto puede presentársele a hispanas y a afrodescendientes con mayor frecuencia. Esto no es lo mismo con las personas que son asiáticas. No se conoce aún el por qué, pero podría ser la alimentación, podría ser algunos hábitos. Y es que, por ejemplo, utilizar duchas vaginales puede predisponerte a que a tu flora se pierda ese equilibrio y que se te aumente la probabilidad de que se presente una vaginosis bacteriana, que una mujer puede llegar a tenerla hasta 3 veces o quizás más. Y pues obviamente necesita un tratamiento antibiótico que nosotros le generamos cuando usted hace la consulta, pero lo que yo quiero decirte es que no tengas pena, no tengas miedo, pregunta si te da con recurrencia, nosotros sabemos qué debemos hacer. Y algo también que es muy importante es que los antibióticos que usted utiliza, sean orales, sistémicos o locales, pues también pueden alterar esa flora vaginal y puede hacer que se pierda ese balance y usted entre en vaginosis sin darse cuenta. Y esta enfermedad se puede transmitir por vía sexual. Digamos que hay una ausencia de síntomas en el hombre y esta contraparte no permite que los estudios puedan deducir si es una enfermedad de transmisión sexual. Por ahora no se considera y se dice que tu pareja no te la transmite, sobre todo porque estos microorganismos viven en tu vagina. Ya, cuando se pierde ese balance es que se presentan las patologías. Hay estudios en los que han tomado los esposos de las parejas y les han dado, digamos, como el mismo tratamiento o lo han inclusive llevado por un tiempo prolongado y no hay ninguna diferencia en tratar los hombres en cuanto a la cantidad de veces que le va a dar a las mujeres, o sea que no necesariamente va a mejorar si le dan tratamiento a su pareja y por eso no se considera que sea una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cómo la puedes diagnosticar? Esta enfermedad se puede diagnosticar, usted misma lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo que no es característico, porque hay un olor que es como a pescado, porque el flujo es lechoso y es homogéneo, porque hay disconfort, hay alteraciones en la actividad sexual. Entonces, nosotros como médicos tenemos, digamos, dos formas estandarizadas de diagnosticarlo y una es el frotis. Lo que se hace es que se toma una muestra de ahí
y se le hace una tinción con unas sustancias y ahí nos evidencia de qué germen está ocupando esa microflora y por qué se están produciendo estos síntomas. La otra es que lo pueden ver al microscopio directo. Entonces son métodos con los cuales nosotros podemos diagnosticar, pero no necesariamente se necesitan, dado que con la clínica solamente nosotros podemos empezar un manejo antibiótico. Hay varias formas de realizar el tratamiento de forma empírica, que es cuando nosotros no hacemos ningún tipo de estudio, sino que ya con la clínica, con lo que usted nos está informando, podemos realizar el tratamiento. Y es el metronidazol y la clindamicina. Estos dos medicamentos han mostrado una efectividad en controlar y mantener la flora, digamos que en su estable equilibrio, ¿ya? El metronidazol se puede utilizar vía oral, con una tabletica, 2 tableticas al día por 7 días, de 5 a 7 días, y al igual que la clindamicina. El metronidazol está dentro del plan obligatorio de salud. En algunos países están los dos. ¿Cuál es más efectivo? Digamos que los dos pueden ser igual de efectivos, pero el metronidazol pues depende de si usted tiene algún tipo de alergia o si le produce muchos síntomas gastrointestinales, pues entonces uno elegiría la clindamicina. O lo que hace uno es cuando tienen síntomas gastrointestinales, pues entonces lo puede colocar local, o sea que tenemos una vía oral y una vía local. Local es por medio de unas cremas, que también viene metronidazol y clindamicina. Son como las dos primeras elecciones que se hacen y que tienen una buena efectividad para erradicar este tipo de microorganismo que te está produciendo los síntomas. Y en el caso de que se cronifique, tenemos otros medicamentos que uno los puede utilizar y que son igualmente efectivos, que los vamos a revisar ahora. Ya hablamos de las tomas orales del medicamento, ahora vamos a hablar de la colocación de la crema intravaginal. Y es que realmente se necesita una crema que sea muy efectiva, puede ser cualquiera de las dos, y se necesitan unos aplicadores para ponerlo en la dosis de una vez por noche durante 5 a 7 noches. Cuando es de las embarazaditas, pues yo sí les recomiendo muchísimo, obviamente, que todas las patologías que ustedes tengan vaginales, pues se consulten a su médico de confianza, porque con eso nosotros determinamos en qué momento y qué medicamento hay que dar. Entonces nosotros aquí tenemos unos aplicadores, ¿ya? Lo que se hace es que se coloca este aplicadorcito aquí, ¿ya? Y este aplicadorcito se llena con toda la cremita. Listo, desde aquí es de la crema. Y esto se introduce en la vaginita, ¿ya? Y ahí se deposita el medicamento. Las mujeres muchas veces me han dicho que lo han utilizado con el dedo, pero la dosis no se sabe cuál es. La dosis recomendada es la que trae específicamente el medicamento en sus instrucciones. Por eso es muy importante que usted sepa cómo va a utilizar la cremita vaginal. Otro tratamiento que puede tener uno alternativo para la vaginosis bacteriana es el uso de tinidazol, que son 2 gramos orales una vez al día por 2 días. El tinidazol también se puede utilizar de 1 gramo oral una vez al día, pero por 5 días. Y la otra opción vendría siendo la clindamicina, que viene siendo 300 miligramos oral 2 veces al día por 7 días. O la clindamicina en óvulos de 100 miligramos intravaginal por 3 días. Esto pues es lo que dicen las guías para el tratamiento de la vaginosis bacteriana.